pretemporada ya ha comenzado oficialmente, tanto en Radio Marca Ávila como en el fútbol y prácticamente en casi todos los deportes y por supuesto, si empieza la temporada, tenemos que regresar con uno de los proyectos más bonitos que surgió el año pasado en Radio Marca Ávila, como es la tertulia de los lunes por la tarde. Siempre que podamos, los lunes a las 7, tendréis aquí en Radio Marca Ávila invitados para hablar de la actualidad deportiva del deporte abulense y por supuesto, hoy no iba a ser menos. Es cierto que el pasado 1 de septiembre estrenábamos temporada, teníamos muchas cosas que pensar en nuestra programación habitual, pero hoy por supuesto no queríamos dejar pasar la oportunidad de traer invitados, por supuesto, aquí a nuestro estudio en Radio Marca Ávila y además de categoría. Para empezar, bueno, un señor que nos acompañó ya el año pasado y que ya le conocéis todos por su voz y bueno, qué decir de él, todo un experto de el Real Ávila y de deporte abulense en general. Ricky, ¿cómo te va todo? Hola, buenas tardes, Nico. Pues nada, un placer de estar aquí acompañaros y nada, a ver qué tal se nos da esta temporada deportiva aquí en la provincia de Ávila. Eso es, y bueno, además de él, por supuesto, cada semana traeremos más invitados. Hoy no puede estar con nosotros Pablo Duque, que conducía junto a mí el año pasado la tertulia, pero sí que tenemos a dos personas relacionadas con el deporte abulense muy relevantes. Vamos a empezar hablando de Andrés Llorián, que bueno, muchos ya le conoceréis, pero si no le conoce a alguien todavía, jugador durante una década del Real Ávila y en su última temporada como encarnado, pues ni más ni menos que consiguió el ansiado ascenso a la segunda federación y poco después se retiró con los deberes hechos. Andrés, bienvenido de nuevo a tu casa, Radio Marca Ávila. Gracias, Nico, y nada, pues un placer como siempre estar aquí con vosotros. Y bueno, finalizamos las presentaciones y los invitados con otra gran personalidad del deporte. En este caso, ellos no han empezado la temporada todavía, pero mañana mismo comienzan los entrenamientos de forma oficial. Hablamos de Mauri Velayos, director deportivo de Ávila, que también repite como invitado hoy en Radio Marca Ávila. ¿Qué tal, Mauri? Muy bien, muchas gracias por la invitación y a empezar temporada hablando de deporte. Por supuesto, como no podía ser de otra manera. Bueno, evidentemente, ya que ha empezado justo la temporada y lo tenemos todavía reciente, hay que hablar inexorablemente del partido que tuvimos el pasado fin de semana de Real Ávila, que además ha empezado con buen pie en esta segunda federación, al igual que lo hizo en el debut del año pasado, ganando a domicilio, en este caso derrotando 1-3 al Atlético Astorga en el siempre complicado estadio de la Eragudina. Ricky, ya lo hemos hablado esta mañana, pero bueno, desde luego repetimos una vez más, un resultado muy bueno para comenzar esta segunda experiencia consecutiva en la segunda federación, ¿no es así? Sí, hombre, la verdad que el empezar bien siempre suma. Es un momento, veníamos encima del último partido de pretemporada con ese 4-0 que podría generar alguna duda, pero bueno, el partido de ayer la verdad que importante, traernos los 3 puntos, hay mucha ilusión en la ciudad por hacer un año bonito y el empezar bien siempre suma, Nico. Me extraña. Bueno, antes hemos mencionado de que ninguno de nosotros pudo estar en Astorga y tampoco hubo emisión de vídeo para verlo, pero uno de los que hemos traído aquí sí que estuvo por allí, nos puede contar mejor que nadie cómo se vivió el partido, ¿verdad, Andrés? Bueno, tú que estuviste en el Eragudina, ¿qué ambiente se vivió? Imagino que único como es habitual, ¿no? Sí, como todo sitio de temporada, con los nervios de siempre, porque al final siempre es muy importante empezar la temporada y más fuera de casa, como fue. Y pues la verdad que sensaciones muy buenas. El equipo transmitió para mí mucha seguridad defensiva y mató al equipo al rival, perdón, en los errores que tuvo. La verdad que los aprovechó. Sí que pudo ser un resultado más abultado, pero bueno, yo creo que el 1-3 es un resultado justo y como dice Ricky, pues bueno, despertar esa ilusión que generó ya el club desde hace 2 temporadas y que poco a poco estamos entre todos construyendo para que el club pues siga forjando ese aura y ese compromiso de la ciudad que todos queremos. Y la competitividad, por supuesto. Mauri, un pequeño apunte, tú, bueno, ya lo me dijiste hace escasos meses que, aunque seas de Ávila, por supuesto, estás muy pendiente del Real Ávila. Quiero recordar también que hace no demasiados años el Real Ávila y Ávila tuvieron, de hecho, hasta un acuerdo de colaboración entre los dos principales máximos exponentes del fútbol y del baloncesto abulenses. No sé si viste el partido de Astorga, pero bueno, me imagino que también contento de que el otro gran club de la ciudad empiece de buena manera, ¿no? Sí, como dices, hay muy buena relación institucional, como yo creo que debe ser entre los dos clubes, y a nivel personal yo me considero un seguidor más, cuando puedo ver a los partidos y desde hace muchos años. Y bueno, como apuntabais, había cierta incertidumbre por los resultados de pretemporada, ¿no? Y al final se demuestra que cuando empieza lo bueno, cuando empieza lo oficial, es cuando se ve cómo realmente están los equipos. Y de momento el Ávila duerme esta semana con los 3 puntitos,
colide, aunque ahora suena eso con solo una jornada a demasiado, habrá que ver la trayectoria, pero esas dudas yo creo que se disipan de momento y vamos a ver el próximo partido en casa, si se reafirma. Efectivamente, bueno, Ricky, vamos a hablar un poquito, ya que estamos en este primer inicio de la tertulia aquí en Marca Ávila, un breve resumen de lo que ha sido la pretemporada del Real Ávila. A mí, yo lo he mencionado antes por la mañana, me recuerda mucho a lo que fue la pretemporada del año pasado, con rivales muy exigentes, de primera federación incluso, y rivales que no son directos por el grupo, pero sí de otras categorías de la segunda federación, que también son cocos, vamos a llamarlos así, porque son aspirantes al ascenso a primera. Y bueno, pues ha habido resultados un poco de cada color, como se suele decir. La sensación fue amarga al final, pero oye, después de cómo empezó la temporada, todos los firmábamos, ¿a que sí? Sí, al final el valor de la pretemporada, yo creo que todos, pero bueno, hay que dársele, pues eso, a nivel de resultado ninguno, porque está para conjuntarse, y este año precisamente, porque veníamos de 2 años en los que sí que se había mantenido el bloque, y este año pues es cuerpo técnico nuevo, 14 o 15 jugadores nuevos, y al final la pretemporada está para lo que está, para que se conjunten, cojan las ideas del nuevo entrenador. Tampoco hay la misma carga de minutos, cada tiempo jugaba un equipo, y bueno, al final la pretemporada, lo que te digo, está pues, para coger fundamentos, cargar las piernas, y al final cuando hay que dar el do de pecho es en la primera jornada, y así se ha demostrado que el Ávila en la primera jornada ha competido muy bien, se ha traído los 3 puntos, y al final es de lo que se trata, hacer una buena pretemporada, pero para estar a tono el primer partido oficial de Liga, que es cuando hay 3 puntos en juego y es cuando tienen valor los partidos. Y cuando realmente cuentan. No he comentado antes, Andrés, que se me olvida tu cargo, sigues siendo este año director de Relaciones Institucionales del Real Ávila, sigues teniendo mucha relación con el club, por supuesto, de tu vida futbolísticamente hablando, y bueno, yo imagino que habrás visto muchos partidos de lo que ha sido la pretemporada del Real Ávila, y bueno, pues digo yo que al igual que nosotros, te daría una sensación un poquito amarga después de los resultados, pero después de ver este partido en persona en Astorga, más contento, ¿verdad? Pues si te digo la verdad, las partidos de pretemporada no pude ver ninguno, porque justo cuando empezaban los partidos de pretemporada empezaban mis vacaciones de mi trabajo, y entonces pues eso no se perdona. Sí. Los he seguido por el Twitter y por amigos y jugadores que han estado, y yo un poco en la línea que dice Ricky, al final es un contexto totalmente diferente al año pasado, muchos jugadores nuevos, pero lo más importante que la idea y el cerebro de esto, que es tanto el deportivo como el míster, son diferentes. Y entonces ahí es un hándicap muy importante. Yo siempre he dicho que la pretemporada no hay que tampoco dar muy buenas sensaciones, porque crear unas expectativas muy altas que luego cuando empieza la temporada el primer día patinas y se viene todo abajo. A todos nos gusta ganar, pero bueno, es un periodo pues, para conjuntarse, para coger ideas nuevas, para ir cargando la batería del cuerpo, que al final la temporada es muy larga. Y bueno, sí que es verdad que el último partido a todos nos quedó un mal sabor de boca, pero ahí está, ahí a los hechos me repito, totalmente diferente. Cuando hay 3 puntos de por medio, el equipo supo competir, supo sufrir sobre todo en los primeros minutos, como normal, el Astorga en su casa aprieta, pero bueno, yo creo que el equipo mantuvo bien ese primer arreo inicial del Astorga, y luego una vez asentado en el campo se vio un equipo totalmente diferente, que pues ahí está el minuto que refleja el resultado. Muy buen resultado. Luego tú ya lo has dicho, un pequeño apunte antes, Mauri, pero ampliando un poco ese detalle de cómo ha sido la pretemporada en Real Ávila, ¿tú has podido ver presencialmente algún partido? ¿Te has basado en opiniones de gente conocida? Y bueno, ¿qué sensaciones te ha dado? Aunque ya nos repetimos, pero bueno, a ti personalmente, ¿qué te ha parecido? Bueno, verlo en directo, en vivo, no. Sí que lo sigo, como os digo, y bueno, yo creo que va por lo que decía Ricky. Si es que la pretemporada al final se hacen muchas pruebas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros el miércoles, sin ir más lejos, jugamos amistoso en Valladolid y van 14 jugadores, hemos pedido permiso. Entonces hay gente vinculada, gente que todavía no se sabe en qué dinámica va a estar, los cuerpos técnicos deciden, y luego cambia mucho el primer partido, porque al final, en el caso del fútbol, salen los 11 que decide el entrenador, y si tienen que jugar los 90 minutos, es decir, se va al milímetro. Entonces, bueno, no hay que sacar muchas conclusiones de temporada, sí detalles, y yo creo que por ahí puede ir la dinámica del Real Ávila. Como digo, ojalá que el próximo partido en casa lo confirme y que empiece también como, por cierto, el año pasado, que ya tuvo para mí una temporada muy exitosa.
Eso lo sabes mejor que nadie, Ricky. Te acordarás del año pasado de los comentarios que hacíamos cada partido del Real Ávila, que bueno, prácticamente para decir, bueno, hay que estar tranquilos, hay que mantener la permanencia, pero casi todo el año en tercera posición. No digo que este año se vaya a repetir, vale, todavía es muy pronto para decir cómo va a quedar el Real Ávila este año, pero oye, desde luego, primeras sensaciones positivas quedan y como os mencioné esta mañana, la permanencia como mínimo yo creo que es un objetivo que se puede cumplir. Sí, bueno, ya lo dice mucho el entrenador también en las ruedas de prensa, que al final hay que vivir en la semana a semana, no crearte objetivos tampoco así a largo plazo y lo que te vaya decantando la clasificación. El competir bien, que es al final de lo que se trata, todas las semanas intentar ir sumando y luego donde te ponga tu trabajo. El inicio es ilusionante, es importante empezar bien, haciendo un poco de eco a lo que hablabas antes. Si vienes de un último partido de pretemporada y pierdes 4-0, inicias la liga en Astorga recién ascendido y pierdes, a lo mejor se puede empezar a generar un poquillo un run ahí que no tenía por qué, pero bueno, así al final se ataja de raíz. Hemos empezado muy bien, la gente, yo creo, la ciudad muy ilusionada, después de 2 años tan bonitos que hemos tenido y el tener este inicio de temporada, y creo que hay que ir con esas sensaciones de ir compitiendo semana a semana y viendo cómo se van dando los resultados y a partir de ahí, objetivo desde luego principal para un equipo como el Ávila, mantener la categoría y a partir de ahí cuando ya consigue los puntos pues ya se verá hacia dónde miras. Ese fue el santo grial básicamente las declaraciones de todo el año del anterior entrenador del Real Ávila, Miguel de la Fuente. Lo dicho, permanencia y luego ya ver si se puede luchar algo más. Ya ese discurso prácticamente cambió en la segunda mitad de la temporada, pero bueno, de momento yo creo que coincidimos eso todos un poco, cuál es el objetivo del Real Ávila en este año. Tú, Andrés, imagino que lo verás de manera más o menos parecida, tú que estás dentro ya del Real Ávila. Tú que también ves a los jugadores incluso alguna vez entrenar y todo eso, ¿qué te han trasladado? Imagino que ese primer partido, sobre todo mucha euforia y mucha alegría, ¿verdad? Sí, mucha euforia, mucha, como he dicho antes, tranquilidad, porque veníamos de lo que veníamos y era muy importante empezar sumando y yo creo que ellos se han quitado un peso de encima para venir de domingo aquí al lado de Suárez a jugar el segundo partido de Liga con 3 puntos, con una buena imagen que se dio, con una casi portería cero porque el gol fue prácticamente la penúltima jugada del partido y yo sigo la misma línea de Enrique, siempre he sido muy cauto, el primer objetivo siempre va a ser la permanencia, 40-42 puntos yo creo que te daría la salvación. Tenemos el ejemplo del año pasado de equipos que faltando de jornadas estaban a un punto de playoff y al final luchaban por no descender y viceversa, y al final sabemos que este grupo es muy competido y que ganas 3 partidos, te pones arriba, pierdes 4 y estás mirando al abismo. Y para nosotros pues mantener la categoría y seguir en esta línea y mantener el equipo en segunda ref es muy importante para el crecimiento exponencial que llevamos viendo durante todos los años. Y que se mantenga sobre todo por eso. Ya que has hablado de grupos, vamos a enlazar pregunta a Mauri porque mucho tiene que hablar hoy de los grupos. El Real Ávila permanece por segundo año consecutivo en el grupo 1 junto a equipos de Galicia, Asturias, Cantabria y por supuesto los de Castilla y León. Y así era hasta ahora lo que hacía el Ávila durante hace muchos años. Pero este año, después de mucho lucharlo, que me acuerdo que aquí trajimos a Jonah, el presidente del Ávila, y dijo: nosotros ya nos damos por rendidos, ya no vamos a pedir cambio de grupo porque no nos van a hacer caso. Pues mira, justo este año os han hecho caso y os han cambiado de grupo. Mauri, ¿qué significa para vosotros, después de tantísimos años, tener ese cambio de grupo y enfrentaros ahora contra rivales, si no recuerdo mal, del País Vasco y de La Rioja? Bueno, pues si te soy sincero, es bastante motivante, porque al final cuando vas repitiendo rivales y incluso para el aficionado, ¿no?, los mismos rivales cada año, pues bueno, genera un poco de rutina que a lo mejor no es bueno. Entonces el hecho de cambiar de grupo, yo creo que a pesar de que va a ser un grupo a nivel deportivo más difícil sobre el papel, esto luego lo tendremos que ir viendo jornada a jornada, pues nos motiva bastante. Así que hacemos algún kilómetro menos, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero además le sumas eso, que van a venir equipos nuevos. En el País Vasco hay equipos con mucho nivel, viene algún equipo de canteras muy fuertes, como Baskonia o Bilbao, está Zornoza, que es rival habitual nuestro de la Les Plata, antiguo rival que nos encontramos ahora, que en principio parte como favorito del grupo. Va a haber, yo creo que un grupo de equipos más amplio que disputen el playoff y eso yo creo que le va a dar bastante más colorido.
Por cambiar un poquito de tema y seguir con esto del Óvila, tú que también imagino que sigues un poquito el baloncesto, Ricky, no al nivel de Real Ávila, pero también tienes tablas en este asunto. Ya lo ha dicho muchas veces Mauri y ahora le pregunto, pero también lo más atractivo de este año para el Óvila no solo es ese cambio de grupo, sino que al fin los playoffs de ascenso no se los hacen los dos primeros clasificados, sino que se amplía a 4 puestos de playoff de ascenso. Recordamos que el Óvila hubiera jugado playoffs si ese formato lo hubiera tenido esta misma temporada, pero el objetivo a priori, repito, ahora te pregunto Mauri, es al Óvila intentar clasificarse en ese top 4, top 5 de equipos para pelear el ascenso a la segunda fase, ¿verdad, Enrique? Sí, no, como bien ha dicho Mauri, al final este año nosotros como aficionados al baloncesto tiene un doble atractivo, que es el cambio del sistema de competición, que al final suma, que no solo 2 equipos juegan el playoff, que sumen 4, y luego que al final, no te voy a decir hartazgo, pero bueno, al final cuando siempre te enfrentas a los mismos rivales, quieras que no, este año se vive con otra ilusión, pues porque van a venir equipos que en algunos casos no hemos jugado nunca y en otros, como bien recordabas, algún rival en Les Plata, y eso es un aliciente más para este año los aficionados al baloncesto, que tienes rivales nuevos. En cuanto a economía del club, igual también suma un poco, el desplazamiento es un poco más corto, que también suma, y luego el atractivo, como bien dice Nico, de que al final se te van 2 equipos por la parte alta y pierde un poco de emoción la competición cuando solo juegan 2 equipos playoff, y este año va a aumentarse hasta 4, y bueno, creo que hay que ser igual de cautos que con el Ávila, competir todos los fines de semana, a ver dónde nos manda la clasificación, y una vez conseguido también el objetivo primordial, entiendo que es la permanencia, a partir de ahí todo lo que sea mirar para arriba, pues bienvenido sea. Te pregunto ahora sí, Mauri, bueno, sí que es cierto que el Óvila habló muy bien la temporada pasada, porque de hecho ese cuarto puesto hubiera dado acceso al playoff de ascenso, pero tampoco hay que olvidar de dónde venimos, como dice Ricky, porque hace eso tan solo 2 temporadas el Óvila tuvo una como posibilidad real incluso de descender una categoría más. Afortunadamente no fue así, se consiguió salvar la categoría, pero bueno, es inevitable que te pregunte que, por supuesto, hay que garantizar la categoría, hay que mantenerse en tercera fed como mínimo un año más, pero yo creo que este año da para ilusionarse, para intentar pelear por ese top 4 dentro de los playoffs de la tercera fed, ¿cierto? Sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo con la filosofía que explicabais antes, porque los que nos gusta todo tipo de deporte, tanto individual como colectivo, lanzar las campanas al vuelo suele ser peligro de batacazo. Entonces, bueno, a lo mejor comete un error, porque es justo hacerlo y tampoco hay que esconderse, en el hecho de decir que este año tenemos la ilusión, dado que el año pasado quedamos cuartos, de intentar optar algo más que el simple hecho de, que no es poco, de mantener la categoría. Entonces, bueno, si el año pasado ya fuimos cuartos, hacemos todos los veranos un esfuerzo por hacer el mejor equipo posible, yo creo que tenemos que optar a esas posiciones. ¿Vamos a entrar o no? Pues eso la pista decidirá, pero desde luego yo creo que sería poco ahora en agosto conformarnos solo con el no descender. Tenemos que estar ahí, cerca, o más arriba posible, pero por lo menos cerca de disputar esas plazas, porque el año pasado ya dimos ese nivel y yo creo que ahora mismo lanzar otro mensaje quedaría muy pobre. Ahora bien, vuelvo a repetir, un deporte muy complicado y luego viene, entonces habrá que estar tranquilos jornada a jornada viendo qué va pasando. Como mínimo luchar por ello y ya veremos hasta dónde se llega. Julián, en tu caso también nos dijiste que sí que es un poquito el Óvila, no sé si estás para todos los partidos, eso toca andar, pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú también te gusta este cambio de grupo, te gusta el cambio de formato en esta tercera fase para el conjunto verderón? Yo durante muchos años, como tú has dicho, yo creo que este año seguiremos, es algo probable. Hasta este año hemos hecho muy buena relación. Siempre el Óvila habían tenido este convenio del que tú hablabas y yo durante mucho tiempo sí que he bajado a verlo. Estos últimos años sí que estoy un poquito más desconectado, pero lo que ha dicho ellos, al final jugar siempre contra los mismos equipos o ya saber que viene el otro, te mete una rutina que te aplatara por ahora así. Muy atractivo de rivales nuevos, del formato como tú dices, que más equipos optan al premio final, que es el que todos quieren, que es el ascenso, pues al final te va a tener ahí en la competición hasta el último momento. Y pues, como ha dicho él, en todos los deportes es muy difícil ganar. O sea, fútbol, baloncesto, tenis, cualquier deporte es muy difícil ganar. Y hay que valorar también el ganar domingo a domingo o sábado a sábado, que es muy importante y muy difícil a la vez. Y entonces yo creo que este año, pues como ha dicho él, aventurarse a agosto a poner un objetivo final, para mí es contraproducente. Que de puertas para adentro
tenemos un objetivo claro y marcado y lo sabemos nosotros. Pero de puertas para afuera lo que tienes que reflejar es el trabajo diario y trabajo semanal, que al final eso se ve reflejado en nuestro caso en el campo y ellos en la cancha. El deporte, como se suele decir, nunca se sabe por dónde puede salir, puede haber mil variables que no se pueden controlar y desde luego, pues eso. Bueno, saben que dan, lo dicho, las variables del deporte, muy complicado de controlar, obviamente se trabaja mucho y bien por, como se suele decir, del Óvila al Ávila, y después de la publicidad seguiremos hablando del tema, pero antes un pequeño descanso con nuestros patrocinadores. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Regresamos con esta tertulia de los lunes de Radio Marca Ávila. Continuamos aquí con nuestros invitados, Ricky, Andrés Lloriá, Mauri Velayos. Y bueno, estábamos hablando precisamente de la pretemporada del Óvila, pero es que vamos a decir que es todavía gracioso porque justo cuando estamos grabando este programa, como tal, han empezado los entrenamientos dentro del Óvila, pero lo que no ha empezado como tal son los partidos de pretemporada. Mañana oficialmente se va a presentar el Óvila ante los medios de comunicación, estarán casi todos los jugadores disponibles para entrenar ya, y ya va siendo la hora, pues bueno, de que el conjunto verdadero se vaya preparando porque ellos inician la temporada como tal en tercera fe dentro de un mes, a principios de octubre. Lo primero de todo, Mauri, sensaciones de esta pretemporada, sobre todo destacar que os habéis esforzado y mucho ante bajas que evidentemente han venido después de la gran temporada que hicisteis el año pasado, pero a mí me gusta resaltar mucho que este año vais a apostar, al igual que el final de la anterior temporada, por la cantera y bueno, pues por los frutos de recoger tantos años de baloncesto en las categorías inferiores de aquí de Ávila, de nuestra provincia. Sí, y además es que estamos ahí dentro y llevamos tanto tiempo, es casi lo que más, digamos, podemos valorar, porque bueno, al final depende de tus posibilidades económicas, puedes fichar una u otra cosa, pero el que haya chicos que den el nivel con todas las letras, de hecho no hemos podido renovar a algún jugador precisamente por eso, porque hizo tan buena temporada el año pasado que han tenido otras opciones y al final es normal que puedan elegir y eran jugadores de la casa, con los cuales este verano ha tocado hablar con el agente como novedad. Entonces, todo eso en el trabajo del día a día de todo el club, de todos los entrenadores, es muy positivo, por mucho que el Faro sea el primer equipo. Y nada, como decías, ahora empezar la pretemporada con muchos jugadores vinculados, ahí el cuerpo técnico manda en qué dinámica estará cada uno. El miércoles ya primer amistoso, aunque es un poco a puerta cerrada, un poco de entrenamiento, pero bueno, ya será la primera piedra de toque y el sábado vamos a Tres Cantos también, pues a empezar a rodar, a ver cómo se conjunta el equipo y bueno, el 4 de octubre estar lo máximo preparados para un difícil partido que nos ha tocado la primera jornada, pero bueno, el año pasado fue contra Tormes fuera de casa y ganamos. Empezó bien la cosa, o sea que ¿por qué no este año ir con la misma ilusión de empezar ganando allí? ¿Por qué no ilusionarse? Enrique, hablando de nombres propios, bueno, para mí lo que más ha destacado el año pasado, y estará conmigo Mauri de acuerdo, que luego te preguntamos por ello, es la renovación de Mario Linde, que fue sin lugar a dudas el jugador estrella, no solo del Óvila el año pasado, sino que creo recordar que fue el máximo anotador de todo el grupo, con unos números bestiales, y bueno, pues lo que vas a comentar, Ricky, es la piedra angular sobre la que sentar el proyecto del Óvila este año. Sí, hay también una cosa que me gusta mucho y es que también desde el Óvila se cuenta mucho con gente de la casa y al final eso suma mucho. Lo primero por lo que genera el buen trabajo de cantera que se está haciendo, ver que tiene su fruto, que algún chico llega a jugar con el primer equipo y luego a nivel de ciudad así más pequeña también, pues para nosotros como aficionados siempre ver en el parquet a gente de la casa que lo conocen de niños también suma, pero bueno, como bien dices, al final fue un acierto, has comentado que igual algún jugador se ha intentado pero no se ha podido, pero bueno, lo de Mario que siga otro año más, es verdad que el año pasado pudo ser, por llamarlo de alguna manera, el jugador franquicia y este año contar con él pues es un
una cosa que va a sumar mucho y ojalá, pues eso, entre los que vienen de fuera y lo que se suma con la gente de la casa, que se ha hecho una buena apuesta. Si no recuerdo mal, el año pasado pudieron ser 2 o 3 jugadores quizás, porque ya formaron parte de la primera plantilla, siendo de la cantera de aquí de López. Bueno, había alguno más, lo que pasa que alguno estaba en Primera Nacional también, con ficha de Primera Nacional, de segundo equipo, pero prácticamente casi a tiempo completo en el primer equipo. Algunos de ellos, de hecho, ya este año da el salto con ficha de primer equipo total. Entonces, ese es un poco el camino que han hecho todos. También los jugadores que el año pasado se habían formado en el Lóvil y que este año han encontrado otras opciones dentro de las categorías C, lo cual es un buen síntoma. Entonces, bueno, este año hay 2 jugadores que tienen la ficha del primer equipo completa, pero seguro que va a haber otros 2 o 3 que van a estar, no solo porque den el nivel y porque lo tienen, sino porque además lo necesitamos. Lo necesitáis, como pasó en la temporada pasada con lesiones que hubo, también marchas sensibles, como por ejemplo creo recordar las de Daniel Estefanuto y Eugenio Zustovic, que cuando el club lo necesitaba la cantera dio un paso adelante. Y bueno, pues para no dejar aquí al pobre Llorán, que hace un tiempo que no habla, hablemos un poco también de la cantera del Real Ávila, porque este año también está un poquito de enhorabuena, porque solo un año después de su puesta en marcha, resucitar, luego como decirlo así, después de una década inactivo, el Real Ávila Promesas ha conseguido el ascenso a la primera división provincial de aficionados y este año encamina su regreso a la primera división de la provincial Valle de Ávila, además con un entrenador que es bien conocido, imagino por ti, ya, porque también te entrenó, imagino que tienes buena relación con él, como es Chino Zapatera, ¿me equivoco? Sí, compañero también de equipo. Sí, en los veteranos de Ávila. Sí, es una buena noticia que el club recupere el Ávila Promesas. Sí que es verdad que bueno, está formado por gente en mayor parte extranjeros, pero bueno, donde hay cabida para cualquier jugador, ya sea extranjero, nacional, de Ávila, de donde sea, para formar parte de él. Como ha dicho Ricky antes, recién a Ávila, a todos nos gustaría que tanto el primer equipo como el Promesas estuviese repleto de jugadores de Ávila. En ello yo creo que estamos trabajando tanto el Ávila como las demás canteras para sacar a mayor número de futbolistas posibles, ya sea para nosotros o para nutrir a otros equipos, pero es complicado porque al final esto es un pueblo, una provincia no muy grande y da para lo que da. El año pasado, por ejemplo, en categoría infantil tuvimos tres equipos de Ávila en regional y bueno, no fue suficiente niños o nivel o que no era la generación adecuada, pues no se pudo mantener los 3. Sí que es verdad que hay otros clubes que tienen equipos en categorías importantes y ojalá fuesen más equipos de otros clubes, pero bueno, yo creo que estamos trabajando, como he dicho, tanto la Ávila como los demás clubes de la capital y de la provincia para poder sacar el mayor número de jugadores para nutrir a los equipos de la provincia y de la capital. Justamente, la cantera muy importante siempre en cualquier club, pero sobre todo ahora el fútbol que está tanto en boga, no solo en Ávila, sino a nivel nacional, por supuesto fundamental para la supervivencia de cualquier equipo. Vamos a cambiar un poco de tema, si os parece, ya más lejos del Real Ávila y del Óvila. Hablemos ahora del otro club que este año de fútbol abulense va a disputar la categoría nacional, en este caso es el Dioses Ávila, que está en tercera federación y al igual que el Real Ávila comenzó su periplo, bueno, pues en la temporada el pasado fin de semana. En su caso lo hizo con un empate, lo hemos mencionado antes por la mañana, Ricky, un partido en casa que empató contra el Numancia B 2-2 y que bueno, sí que es cierto que esta mañana hemos hablado con el entrenador que se mostraba un poco disgustado diciendo que hemos dado 3 palos, esto no se puede perder y demás, pero bueno, un debut en una categoría siempre es difícil, eso ya estorba el otro día, con perdón de la palabra, la verdad, y bueno, pues hace falta quizá ir dimensionando y todavía retocando cosas de cara a las próximas jornadas, ¿verdad? Sí, fue un inicio un poco agridulce, pero bueno, siempre hay que mirar el vaso medio lleno. Al final es verdad que por ocasiones, por juego, por merecimiento, incluso el entrenador rival del propio Numancia B destacó que lo más justo hubiera sido que hubiera ganado el Dioses, pero bueno, también hay que poner en valor que se pusieron 2 veces por delante en Numancia B, se pusieron 0-1 y 1-2 y luego es muy complicado. Y al final, pues bueno, te han generado las ocasiones que no han entrado, fueron 3 balones al palo, pero bueno, tampoco has perdido, has sumado un punto, aprender de los errores. Y importante, pues eso, que también la provincia de Ávila, aparte de que el Ávila tire para arriba, que es lo que todos queremos, pues el diocesano sea capaz de mantener una categoría tan dura al final, que es
es muy complicada esta tercera división y bueno, un puntito y a sumar y aquí por ejemplo sí que tenemos el objetivo claro del Dioce, que no es otro que intentar mantener la categoría. La permanencia, justamente. Jordan, en tu caso, no sé si sigues mucho al Dioce, pero bueno, lo dicho, es un club también de Ávila que precisamente sí que hace ese objetivo de tener muchos jugadores, casi la mayoría de la plantilla vaya de Ávila o de al menos de la provincia. Y bueno, pues eso, no sé si has seguido el inicio de temporada que ha tenido, pero bueno, tú ya le conoces también porque te enfrentaste a ellos en su época en la tercera federación con esos derbis de la capital. Sí, todavía tengo compañeros, excompañeros que compartimos nuestro conmigo en el Ávila y como ha dicho Ricky, yo creo que el diocesano tiene un objetivo claro que es la permanencia y todo lo que sea ir sumando de 1-1 de 3 en 3 mucho mejor, pues bienvenido sea. Es una competición muy dura donde hay muchos contextos de campos, de partidos, de todo y al final pues eso. Yo creo que su objetivo primordial es ir sumando poquito a poco y el inicio, pues un punto que yo creo que les sabe a poco por ser en casa y contra un recién nacido como ellos, pero bueno, que lo que te he dicho antes es todo lo que se ha sumado para ellos va a reforzarles y va a ser importante. Todos somos, como se suele decir. En tu caso, Mauri, no sé si ya sigues a la vela ya es suficiente, el Dioce no se ha estado pendiente, pero bueno, entendería que a lo mejor no te pille tan de cerca, pero bueno, como mínimo, conocidos tendrás dentro de lo que viene siendo la estructura del Dioce Ávila. Sí, seguro, porque además yo he estudiado allí y he jugado al baloncesto la mayor parte de los años en el Colegio Diocesano, antiguo equipo en Ávila. Sí, también lo sigo, a mí me gusta, como digo, mucho el deporte en general y yo creo que en el caso del Diocesano, que claramente como recién ascendido y por las características del club, la permanencia es el objetivo, por lo menos inicial, creo que es muy buen síntoma haber empatado con Numancia. Numancia siempre lo hace muy bien en la categoría y por lo menos eso te deja las claras, visto desde fuera, por lo menos mi opinión, que el equipo tiene el nivel suficiente para competir y conseguir el objetivo, porque lógicamente les hubiera gustado ganar. Obvio, y como dices, el entrenador, pues habrá detalles que haya hecho el análisis del partido y se le hayan escapado al equipo para haberse podido llevar los 3 puntos, pero desde luego empatas y eso quiere decir que tienes el nivel suficiente para poder conseguir el objetivo de la permanencia. Luego para mí es positivo su resultado y nada, los animo a seguir trabajando. Abro paréntesis, habéis hablado del chino en el Real Ávila Promesas y yo, bueno, ahí mi máximo apoyo, amigo, muy buen amigo, y su experiencia, su trayectoria como entrenador, no solo como jugador, yo creo que es un lujo para ese equipo y que le va a venir muy bien a los chicos. Tienes toda la razón. Bueno, ya que has hablado del chino por alusiones, vamos a hablar también de uno en la habitual en los micrófonos de Radio Marca Ávila. Si te parece, Ricky, no lo he comentado contigo, pero ¿qué te parece esta nueva etapa para el Chino Zapatera? Ya desde luego, vamos a decirlo, es como un rock and rollero que se ha paseado de todos los sitios del fútbol. Ha estado en el fútbol de barrio, como se suele decir, en el Real Ávila cuando no tenía tanta suerte en categorías nacionales, ha estado en la élite, va jugando incluso en primera, segunda división, ha estado de entrenador y ahora como se baja también otra vez de nuevo a fútbol de barrio, solo que ahora como entrenador. No sé qué te parece esta nueva etapa para el Chino Zapatera. Hombre, pues una buena noticia, siempre al final lo dice, siempre que se ha animado aquí a los estudios o por la calle, que cualquier mínimo proyecto medio interesante que le proponen, él tiene el mono del fútbol de entrenador y siempre que resulte atractivo pues lo va a coger. Ya estuvo hace, creo recordar, un par de años también en esta categoría entrenando a las Navas, y a nivel del Real Ávila Promesa, pues una categoría que este año además se presenta muy bonita, porque hay bastante nivel ahí. En el fútbol provincial últimamente ha cogido un nivel, hay equipos como el Atlético Candelera, o lo de Pinares, el Acebre B, que el año pasado precisamente fue campeón de la provincial, el Arenas, el Bosco de Arévalo, ahora sumas al Ávila Promesas, y creo que bueno, pues puede aportar su granito de arena. Al final él sabe mucho de esto. Como bien ha dicho Lorian, el proyecto que tiene el Ávila en esa categoría es un poco más como a nivel internacional, que se basa más de jugadores de otras nacionalidades, y bueno, pues al final el formar a jugadores, él sabe mucho de esto, no en vano, ha sido jugador del fútbol profesional y ha entrenado a muchos equipos en categorías nacionales, y bueno, todo lo que sea sumar a gente que sabe y a los proyectos de deporte y de fútbol, pues siempre es algo positivo. Solo una pequeña anotación también hay que añadir a todos los equipos a Real Abulense, que desciende de la regional preferente, y bueno, pues eso, este año la primera división provincial desde luego de Ávila va a haber tortas. Tiene mucho nivel. Y yo creo que este año es muy difícil darle un favorito a ganar. No sé si
No lo he hecho antes con otra Real Ávila Belovila, se pregunta por objetivos, pero no sé si también os animáis a comentar en la división provincial. Bueno, a ti no te pregunto, Ricky, porque eres de Candelera, no hay que... Tengo un equipo favorito ahí, sí, no, pero muy bonito, como te he dicho antes. Al final, la única pena de la categoría provincial, y ya a lo mejor metiéndonos en otro tema, es que al final llevamos unos años que el equipo que es campeón, como este último año, no puede ascender porque es inviable la categoría por tema económico. Incluso los dos últimos equipos que han dado el paso de ascender, pues no han durado ni una temporada en la categoría porque es muy duro a nivel económico y los desplazamientos. Pues imagínate, incluso si asciende un equipo del Valle del Tieta como últimamente el Candelera y el Arenas, desplazamiento, lo hemos hablado muchas veces, hasta Burgos, Palencia, pero bueno, una categoría muy bonita y favorito, pues todo, porque hay un ramillete ahí de 7 8 equipos, que aunque solo sea por potencial de grandes pueblos, el Bosco de Arévalo, el equipo Candelera, el Deportivo Arena, Las Navas, Hoyo de Pinares, el filial del, no me quiero dejar ninguno, el filial de La Cebre, el mismo Promesa, que seguro que hace un proyecto interesante y va a ser un rival a batir. Pues eso, una categoría que habrá que echarle un ojo. La verdad que es difícil al final abarcar a todo, pero bueno, a los que nos gusta el deporte siempre seguimos también esta provincial, bueno, que sea una categoría bonita y que el que más lo pelee y más lo merezca, que sea el que acabe siendo campeón. Ojalá que sea así, desde luego. Bueno, en tu caso, Jorian, quiero retomar unas palabras que me comentó hace unos meses el antiguo entrenador de Real Ávila Promesas, que era Salvador Eguayenti, que me dijo que lo tenía muy claro. Desde el club le habían dicho que el Real Ávila Promesas tenía que ser ascenso por año. El primer año se ha conseguido, este segundo año, cuando les preguntaba al señor Zapatero, es un poco más jodido, digo, bueno, primero hay que ver cómo nos encontramos, la plantilla y demás, para ver si ese ascenso también a la preferente, que ya sería pues segundo ascenso consecutivo por año, sería posible. Pero tú, desde como director de Relaciones Institucionales del conjunto encarnado, no sé si ves posible ese ascenso por año posible, o crees que eres más comedido también en palabras. Si te lo he dicho antes, en cualquier deporte, en cualquier categoría es muy difícil ganar. Y como estés comentando, hay un grupo de 7 8 equipos, que ya lo demostrado el año pasado, que estuvieron en una horquilla de 6 5 puntos más o menos todos, y va a ser una liga muy competida. Y como he dicho en tercera, que hay muchos contextos de campos, de partidos, hay mucho más. Te puedes venir a jugar a Adolfo Suárez cuando en Promesas si juegan a Adolfo Suárez, o te puedes ir a Serranillos de tierra. El gordo de la castaña, eso sí que es fútbol de barro que de tierra. Y seguramente que muchos chicos de los que hay en Ávila Promesas, si no se lo han dicho cuando lleguen allí, se van a pensar que no van a jugar. Es muy complicado y hombre, pues a todos nos gustaría que el Promesas, y sería muy importante también para el club, que lograse el ascenso. Retomando un poco lo de Chino Zapatera, yo que le conozco y le tengo entrenador, es una persona muy ambiciosa, que le gusta ganar hasta el fútbol tenis. Que no me escuche, si lo escucha, no voy a rendir a él, pero siempre se acierta para jugar fútbol tenis, tiene que ganar siempre el equipo. Sí, desde luego. Si se mete en un proyecto como el de Promesas, es porque va en serio y el club apuesta muy fuerte por él, por el proyecto, por el cuerpo técnico, por los jugadores. Y a ver, no voy a cambiar el discurso de te voy a decir en un sitio el objetivo permanente de todo el ascenso. Son chicos todos nuevos, como te digo, nuevo, y bueno, la categoría de los partidos les va a poner donde se merezcan. Espero que la parte alta. Ya veremos a ver qué sucede con esto. En tu caso, Mauri, no sé si sigues mucho la provincial, pero bueno, desde luego que con la diversidad de pueblos que hay en toda la provincia de Ávila, de lo que también vosotros, por supuesto, el Ávila Postnutris y con la colaboración de la Delegación Abulense de Baloncesto y, por supuesto, Raúl Álvarez, al que también quiero aquí dedicar unas palabras muy importantes por la promoción que hace el baloncesto por toda la provincia. ¿Tú también sigues la provincial de fútbol o, bueno, no estás tan pendiente de ella, que eso ya demasiado? Bueno, supongo que no será un conocimiento exhaustivo, pero sí, me gusta. Es que, como te digo, me gusta este deporte. Hablabais del Rayo Abulense, mi comentario en esa categoría sobre todo va por el mérito de las personas que se implican para sacar los clubes. Ahí, por ejemplo, en el Rayo Abulense conozco a gente que con toda su ilusión, los fines de semana, preparan los partidos, están pendientes de todo lo que organizativamente hace falta para el club. Esa gente lo hace de forma desinteresada, si no, no habría equipo. En cada pueblo, en cada localidad pasa lo mismo. Lo difícil que es, en categoría senior, en cualquier pueblo de Ávila, comparado con otras provincias, pueblos pequeños, conseguir simplemente tener los jugadores suficientes para poder disfrutar. Y fíjate que es fútbol.
he jugado la provincial de baloncesto antiguamente, que cayó por su propio peso, porque es muy difícil conformar los equipos. Y bueno, pues como broma apuntaba, y me conozco varios estadios también, aunque solo sea por la mountain bike. O sea que en Navalcarnero pues es como cuando juegas en Bolivia, en La Paz, ¿no? Que está el factor también de la altura, te tienes que aclimatar primero. Entonces, pues bueno, es una categoría, como decía Joran, muy variopinta, muy difícil, y yo le deseo lo mejor tanto al Promesas como al Rayo Ourense, a lo mejor por ser de la capital, pero bueno, también al resto de equipos, porque al final es Ávila, provincia, nosotros representamos a toda la provincia y bueno, lo importante es que siga la competición con tantos equipos, eso es casi un milagro. Tienes toda la razón del mundo, la verdad. Se nos acaba casi el tiempo de la tertulia, pero antes de nada hay que hacer un comentario de lo que viene siendo el próximo fin de semana los grandes compromisos de los dos principales equipos de Ávila de fútbol. Empezamos con el Real Ávila, que tiene un partido muy importante en casa contra el Bergantiños, que a priori va a ser uno de esos rivales, al igual que el año pasado, que puede estar en posiciones similares a las del Real Ávila, quizá por encima de permanencia en ese grupo medio antes del periodo de ascenso, o incluso peleando por él, y que el año pasado, si me equivoco, Ricky, ya consiguió derrotar en 2 ocasiones al conjunto encarnado, ¿cierto? Es un equipo que deportivamente, especialmente, tenemos que tener ganas, porque fue de los pocos, junto con el Escobedo el año pasado, que nos ganó los 2 partidos. Además se acordará Jorian allí en las Airoas. Con un equipo también que tenemos en Ávila, un poquito desde hace un par de años, que también nos ha ganado 2 partidos. El año pasado. Sí, pero bueno, en concreto ¿verdad? ¿Te acuerdas del diluvio de allí en las Airoas? Sí, encima fue una decisión arbitral. Un poco polémico porque sí. Hubo un córner que entró, que no, que sí, que no, al final el árbitro siguió y bueno, pues sí, perdimos 2-1. Es uno de los pocos equipos que no logró ganar los 2 partidos y bueno, después del arranque que hemos tenido, qué mejor manera que hacer 6-6. Y aquí también es verdad que nos ganaron 0-1, no sé si recuerdas el partido, que fue que luego casi fuimos merecedores al empate porque los tuvimos embotellados y al final no fuimos capaces. Y bueno, han hecho buen equipo, tienen buen proyecto, allí siempre, bueno, pues tienen dinero. Al final los equipos gallegos manejan... Los gallegos y en concreto el Bergantiños, que tiene pues un respaldo importante como son las conservas Calvo, que sí, la industria. Sí, que el equipo gallegos siempre ha manejado dinero, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas también, nuestros jugadores, nuestro público, que espero que el domingo pues baje y disfrute de un buen ambiente. Todavía es agradable bajar al estadio, que bajaremos a la corta, todavía hace fresquito y demás, y yo creo que habrá una buena afluencia de público. Yo lo recuerdo por eso, hombre, no hay muchos componentes de la plantilla del año pasado, creo que son 5 o 6, que ellos también lo tendrán en la cabeza, pero bueno, meterle ese picante para ver si ya de por sí de poner ganas un poquito más, de decir, somos capaces de un equipo que nos ganó el año pasado los 2 partidos, se pueden quedar los 3 puntos aquí, sería un inicio de temporada, imagínate, 6-6, inmejorable, y se mantendría toda la ilusión de la afición por todo lo alto. Recordamos que ese partido Real Ávila Bergantiños será el domingo a las 7 de la tarde en el estadio Adolfo Suárez. En tu caso, Mauri, ¿te pasarás por allí o no puedes poner a vistoso de Ávila? No, sí, haré todo lo posible porque además jugamos el sábado. A mí me encanta ir a ver el Real Ávila. Me acuerdo desde pequeño, nunca por distintas circunstancias he podido ser el seguidor más fiel, pero siempre que puedo voy. Y claro que sí, hay que ver al equipo, conociendo a los nuevos jugadores, pues cómo se desarrolla la competición, y a mí me gusta mucho seguirlo. O sea que además, lo que decíais, pues es mucho más motivante para las plantillas. A veces las semanas pasan baloncesto igual, cuando es un rival más asequible o que no te ha hecho daño en otras temporadas, las semanas son como muy neutras y se llega al partido un poco adormilado. Más relajado. Sí, entonces yo creo que se suele sacar lo mejor de uno mismo, los jugadores, la motivación cuando son partidos. Entonces, si este rival ya nos ganó 2 veces el año pasado, seguro que se va a vivir un encuentro donde la gente va a estar muy metida, primer partido en casa, y le apetece ir a verlo, claro que sí. Esperemos que haya una gran afluencia de Adolfo Suárez. Brevemente comentar que el Diócesis Ávila tendrá en este caso un desplazamiento, al igual que otros años el Diócesis y el Real Ávila no coinciden en la misma semana, partidos a domicilio siempre que pueden. En su caso visitará Tordesillas, si no recuerdo mal, el sábado también por la tarde, a las 4 de la tarde, y bueno, va a ser también un partido complicado para los de Iván Lastra, porque el Tordesillas, recordemos que el año pasado rozó con la punta de los dedos el ascenso directo y el primer puesto en la tercera federación, y a priori este año también es equipo para montarse en playoff, y desde luego va a ser un desplazamiento de los más difíciles del año para el conjunto colegial, ¿verdad, Ricky? Sí, partido muy duro. Los proyectos de Tordesillas siempre es un equipo súper competitivo, de estar arriba. Este año además, bueno, Andrés seguro que lo conoce, tienen a Alex Izquierdo de entrenador, que fue entrenador de la Arandina.
y siempre tienen muy buenos proyectos y uno de los campos más duros de las Salinas ahí en Tordesillas, pero bueno, el Dioce que vaya a competir y ojalá se traiga algo positivo de Tordesillas, y si no es así, pues bueno, es uno de los cocos de la categoría, desde luego, en Tordesillas. Va a ser complicado, pero yo por ejemplo recuerdo hace unos años que creo que todavía seguía el Ávila en tercera, que por ejemplo el Dioce estaba ya descendido en tercera división a regional preferente y se adelantó en el marcador en Tordesillas 0-1 y el Tordesillas necesitaba ganar para meterse en playoff y al final consiguió con ese 2-1, pero desde luego, al menos como mínimo, yo creo que pueden competir y dar problemas como ha dado problemas el Dioce al Real Ávila, permíteme la expresión, Andrés. Sí, los resultados están ahí. Y yo creo que Tordesillas es un equipo que de últimos años está haciendo muy bien las cosas. Sí que es verdad que este año se han ido jugadores importantes al Valencia con el entrenador, pero mantienen una columna vertebral muy importante del equipo. Y la salida yo las he sufrido, aparte de ser un campo difícil, es una afición que aprieta, es una simbiosis entre jugador y afición ahí que hace un cóctel explosivo para los que vamos de fuera y también muy apetecible jugar así en ambientes entre comillas hostiles. También a los jugadores te hace crecerte y sacar muchas veces lo mejor de ti. Justamente, bueno, brevemente Mauri, tú nos has comentado, recuérdaselo a los oyentes de Radio Marca Ávila, tenéis 2 amistosos esta misma semana por parte del Ávila preparatorio, los primeros de la pretemporada, este miércoles a domicilio contra el Valladolid y el sábado has dicho a 3 Cantos, Madrid, ¿verdad? Sí, son los 2 primeros amistosos, a empezar a rodar y bueno, como apunte de pretemporada, como siempre jugamos la Copa Castilla y León, pues lo dejo ya dicho, el día 17, miércoles en casa, es el primer partido oficial, esa Copa de Castilla y León, que no deja de ser un partido oficial, donde ya hay que dar la talla, además va a ser el primer partido en casa, y bueno, pues ese miércoles 17, para la gente que le gusta el deporte, pues hay plan en Ávila. No nos olvidemos que el Ávila es el vigente campeón, así que eso es título, defendemos títulos, está difícil, nos ha tocado Tormes, que ha hecho un equipazo, como siempre, y Garbajosa, que bueno, es una de las curiosidades, ¿no? Tormes, Salamanca, Garbajosa, Salamanca, cada uno está en un grupo. Ha partido por ahí la federación del grupo A y el grupo AB, pero bueno, que sí que va a estar en nuestro grupo y que me consta, conozco a gente que trabaja allí, que también han renovado y han hecho equipo muy fuerte, o sea que, bueno, va a ser una piedra de toque complicada, pero interesante de ver. Efectivamente, bueno, ahora sí ponemos punto y final al regreso de la tertulia de Radio Marca Ávila. Espera un minuto. Vamos a terminar ¿qué te parece todas las tertulias? Con una porra. Una porra del Ávila, me gusta la porra. del Ávila, del Dioce, del Ávila cuando juega, de los que estén ustedes. Ahora lo salvamos. Yo voy a ser prácticamente correcta, Pero con resultado, ¿no? Claro, bueno, yo ya cada uno lo que quiera, yo ya no entro en más detalles, venga. Vale. Bueno, vamos a cerrar la tertulia, el estreno de esta nueva temporada de Radio Marca Ávila, con una porra que vamos a intentar mantener todas las semanas, en este caso los partidos que acabamos de comentar, del Ávila Bergantiños y del Tordesillas Dioces Ávila. Si queréis empiezo yo y luego ya a partir de ahí me podéis dar collejas o ya me vais comentando. Viendo los precedentes y cómo ha llegado el Real Ávila, yo creo que el partido de este fin de semana puede ser un 2-1, por ejemplo, a favor del Real Ávila contra el Bergantiños. Y el Dioces Ávila contra el Tordesillas me sabe mal porque yo he trabajado en el Dioces durante varios años, pero lo veo un partido complicado y me da a mí que va a ser un resultado similar a un 2-0 a favor del conjunto de Valladolid. ¿Tú, don Ricky? Bueno, pues yo empiezo por el Ávila y un 2-0, creo que vamos a cobrarnos lo que te he dicho antes, la cumplida de Manzanos, lo de Bergantiños, y al Dioce le voy a dar una oportunidad y siempre me puede desde el corazón y creo que va a sacar un empate a 1 ahí en las salidas contra el Tordesillas. Ojalá, venga, Jorian, que te estoy viendo con el micrófono con ganas. ¿Se puede repetir el resultado, sí, no? Sí, se puede repetir, claro que sí, hombre. Yo creo que nosotros vamos a ganar 2-0, siempre portería 0 es muy importante y yo más como si defensa te da también un plus para los siguientes partidos. Y yo opino como tú, el campo de salida es un campo complicado, una salida bastante difícil y yo, pues bueno, creo que va a ser un doble 2-0. 2-0 la Bergantiños y 2-0 Tordesillas. Te repites en el resultado. En tu caso, Mauri, ¿te atreves?
pues soy sincero totalmente que pensaba en el 2-0, pero bueno, por cambiar, sí, total, y voy a poner... No vamos a tener premios para nada. Sí, Esta mañana sí que va a ser el teatro. Pero bueno, voy a dejar apuntado el 1-0, venga, voy a dar un partido igualado y nada, gol del Ávila en el 85, cayéndose el estadio, no hay problema. Eso es mucho sufrir. Hay que sufrir, luego sabe mejor. Yo lo firmaba, Y al Diez, como he dicho, es partido difícil, le voy a dar un voto de confianza. Creo que ellos, su plan de partido, lógicamente, al principio va a tener que pasar por defender en bloque bajo, juntitos, y van a sacar el empate a 0, un puntito para reafirmar el trabajo de la jornada pasada. Ya os digo que si empieza la liga para el Ávila, a mí no me preguntéis, porque aunque luego me lleve la decepción, va a ser siempre 20 arriba, o sea que esos días a mí no hace falta ni que me preguntéis. Vale, de acuerdo. No te librarás del Ávila cuando llegue su debido momento, pero bueno, de momento os dejamos tregua durante el mes de septiembre, desde luego. Lo dicho, solo me queda por daros las gracias a vosotros, como siempre, por hacer posible esta tertulia de Radio Marca Águila. Gracias por escuchar el 88.8 FM y, por supuesto, gracias a nuestros invitados. Bueno, aquí ya me tiramos un invitado, Ricky, pero como siempre, gracias por pasarte por los micrófonos de Radio Marca Águila y cuento contigo durante toda la temporada, como siempre, para hablar de los compromisos del Deporte Aguilense. Gracias a ti, Nico, y ya sabes, a vuestra entera disposición. Por nuestra parte, los invitados de hoy, Andrés Llorián, gracias como siempre por pasarte por aquí. Esperemos que hoy te hayamos tratado como siempre bien, o lo intentamos al menos. Y nada, mucha suerte para lo que queda de temporada para el Ávila, que por supuesto estamos pendientes. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo este mes de tuya. Y como siempre un placer, cuando el tiempo nos permita, como te comenté la tertulia de la última temporada, pues algún compromiso tengo que empezaremos este año otra vez con el convenio con la Fundación Social que están, y bueno, el lunes que me lo permita y queráis que esté aquí, estaré. Gracias de veras, y finalizamos ronda de despidos. Mauri, como siempre un placer hablar contigo tanto por teléfono como de manera presencial. Mucha suerte esta semana en el Ávila y bueno, mañana mismo nos vemos en la presentación del conjunto verdadero. Allí nos vemos y nada, poquito a poquito, a ver si podemos dar alegrías y sobre todo fomentando el deporte, que es lo importante. Gracias a todos, chicos, y nos vemos en el 88.8 FM. Un saludo. Un saludo. Gracias. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.